llevamos nuestro general. Oh jóvenes, venid, el caudillo Salvador quiere recibiros en su derredor. Poned a la batalla, salid sin vacilar. Vamos pronto, compañeros, vamos a luchar. Vamos a Jesús, alistados sin temor. Vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el Evangelio y su gran de amor. Con ellas revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Vamos a Jesús, alistados sin temor. Vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Los fieros enemigos, engendros de Satán, se hallan sostenidos por su capitán. Oh jóvenes, vosotros ponemos sin temor a la diestra del caudillo nuestro Salvador. Vamos a Jesús, alistados sin temor. Vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Quien venga a la pelea, su voz se escuchará. Cristo la victoria le concederá. Salgamos, compañeros, luchemos bien por él. Con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos a Jesús, alistados sin temor. Vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Buenas tardes, hermanos. Pues quiero darle la bienvenida a todos los invitados que nos acompañan hoy a la Iglesia de Cristo, a todos los hermanos que llegaron hoy a escuchar de la palabra de Dios. Para mí estar aquí al frente es un placer, ¿verdad? Es un honor poder trabajar para agradar a Dios, poder hacer su voluntad, sacrificar de mi tiempo, de mis deseos, y hacer todo ese sacrificio para hacer la voluntad de Dios, ¿va? De predicar su palabra, de no olvidarme de la razón, el propósito por la cual estamos todos hoy aquí, escuchando la palabra de Dios, unidos en un espíritu, como dijo el hermano en su primera oración, en primera escritura, una fe, un bautismo y un Señor que es ahora lo que es la iglesia, ¿verdad? Es un espíritu el que nos guía a todos. Es un bautismo que nos traslada a todos de las tinieblas a la luz. Y es una fe. Y eso es lo que quiero basar esto, ¿verdad? De todo lo que hacemos aquí en la iglesia es por fe. Todo lo que hacemos es por fe aquí en la iglesia.
y buscamos agradar a Dios por medio de nuestra obediencia a la palabra de Dios. El trabajo del Señor es de ir y predicar que Cristo entregó su vida por todo el mundo, fue sepultado y que al tercer día Cristo resucitó de los muertos. Cristo hizo algo nunca jamás visto. Sé que a veces que quizás no le pongamos tanta atención a eso, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, Cristo hizo algo que nadie en la humanidad había hecho. Habían resucitado muertos, Él, pero Él entregó su vida y Él mismo salió de los muertos por el Espíritu que Él tenía, ¿verdad? Y ninguna otra religión, ninguna otra creencia puede decir eso. Todas las demás creencias vienen de humanos. La filosofía, todas esas cosas que no traen nada de lo que dice la palabra de Dios. Y Cristo resucita de los muertos. Solamente algo que Cristo solamente podía hacer para así establecer, afirmar que Cristo es la única verdad. Cristo es la única verdad aquí y que solo en Cristo está la salvación. No en ninguna otra creencia, no en ninguna otra religión, porque la palabra de Dios claramente lo dice, que la salvación está en Cristo. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Porque ningún otro pudo, ningún otro puede y ningún otro podrá hacer lo que Cristo hizo por todo el mundo. Y hoy, hermanos, venimos a dar gracias por lo que Cristo hizo por nosotros. Y ahora todo es por fe, como le dije al principio. Todo es por fe y qué bonito se siente saber que todos estamos aquí en Cristo, los que han obedecido el Evangelio. Y por fe sabemos que estamos demostrando nuestro amor a Cristo por medio de la obediencia a su palabra. Por favor, pasen a 2 de Timoteo 3. En 2 de Timoteo, vamos a ver. Vamos a ver 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Por fe reconocemos que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Cuando yo estoy discutiendo de la palabra con alguien o hablando de la palabra de Dios, para mí me gusta decir que hay dos cosas que uno tiene que reconocer. Que hay un Dios, que hay un Cristo, un Espíritu, y que la palabra de Dios es la autoridad. Y si vamos a hablar de Dios, si vamos a hablar de la religión, de la iglesia, de lo que Cristo hizo por nosotros, entonces la autoridad tiene que venir de la palabra de Dios. Siempre me gusta establecer ese punto, porque de ahí en adelante cualquier cosa que esta persona diga, si no viene de la palabra, pues no hay autoridad. Y cuando hablo, entonces empiezo a decir, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice aquello, la palabra de Dios menciona esto. Ya no soy yo el que quiere hacerse, o sea, meter en lo mío, ¿verdad? Pero
sino decir lo que dice la palabra, hasta establecer ese fundamento, que la autoridad viene de la palabra de Dios. Y quiero que sepan, hermanos, que todo lo que hacemos aquí dentro del cuerpo de Cristo es por fe, de acuerdo a la palabra de Dios. Para los invitados que están aquí hoy, que quizás tengan duda, que si están en un lugar correcto, que si por qué se llama así la iglesia, que todo lo que hacemos, por qué lo hacemos, por qué no tenemos instrumentos, por qué no damos diezmos, por qué no cantamos, brincamos y bailamos. Les voy a dar unas escrituras para establecer el punto de todo lo que hacemos aquí es por medio de la palabra de Dios y sobre todo por medio de la fe. Mateo 16, por favor, quiero que vayan todos allá. Voy a establecer el primer punto. En Mateo 16, aquí Jesús dice unas palabras que de verdad llevan mucho peso, ¿verdad? Dice la palabra en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro. Y Cristo dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo dijo que iba a establecer. En ese momento no estaba establecida la iglesia. Todavía no se había construido la iglesia de Cristo. Cristo claramente dice, edificaré, hablando del futuro, que iba a edificar su iglesia. ¿Ok? Y por fe reconocemos que Cristo estableció su iglesia. Cristo solamente estableció una iglesia. Una iglesia es la que Cristo estableció. Y cualquier otra religión que diga que estableció varias, la palabra de Dios dice que estableció una iglesia. Ahora demos la vuelta ahí a Mateo 18. Quiero establecer otro punto de que estamos aquí en la presencia de Cristo. Y cuando venimos a la presencia de Cristo nos gusta ser educados, ¿verdad? Sabemos que Cristo está aquí entre nosotros. Porque ahí en Mateo 18, 20 dice la palabra de Dios: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por fe sabemos que Cristo está hoy aquí con nosotros. Por fe es que reconocemos eso. Ahora quiero establecer otro punto. Pasemos a Hechos, por favor. Pasemos a Hechos 2. Hechos 2, 42. Hechos 2, 42. Aquí la palabra de Dios dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy venimos, hermanos, y hacemos oraciones tal como lo hicieron los primeros cristianos. La primera oración que hizo el hermano, la oración que se hizo por el pan, la oración que se hizo por el vino, la oración que se hizo por la ofrenda. Venimos y hacemos lo que hicieron los primeros cristianos. O sea, no cambia nada, ¿ves? Ahora, la palabra de Dios es la autoridad. Cristo estableció su iglesia. Venimos y sabemos que Cristo está aquí con nosotros. Hacemos lo que hicieron los primeros cristianos, que es, daban oración, hacían oración. Ahora, Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Aquí voy a establecer otro punto de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la palabra en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Pongan atención aquí. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por fe venimos y cantamos al Señor tal como Él lo pidió.
No usamos instrumentos mecánicos porque Cristo nunca dio autoridad en el Nuevo Testamento a hacer tales cosas. Y hay mucha gente, aquí es un buen tema, ¿verdad? Hay mucha gente, muchas religiones que dicen es que lo hacemos de corazón para Cristo y buscamos agradar a Cristo. Y yo siempre les digo, ok, está bien, o sea, quieren hacer algo bien, la idea, la intención no es mala, pero aquí es donde se tiene que establecer el punto. Si de verdad queremos agradar a Dios, si de verdad quieren hacer eso, obedezcan lo que dice la palabra de Dios. Si Cristo nunca dio la autoridad, entonces ¿en qué cabeza cabe que pueden hacer eso? La autoridad aquí está, dice cantar. Y no van a encontrar en ninguna escritura en el Nuevo Testamento donde usaban instrumentos. No es bíblico eso, ese es de la ley del Viejo Testamento ya. Y por eso, si vamos a agradar a Dios, si queremos agradar a Dios, pues hay que obedecer lo que dice la palabra. Hay que ser humildes para reconocer que la palabra de Dios nos pide una cosa y esa cosa debemos de hacer. Si la palabra de Dios dice brinca 3 veces voy a brincar. Si dice corre hasta allá y regresa hasta acá en cierto momento, lo voy a hacer. Porque ahí está la humildad y ahí está el querer agradar a Dios. Es obedecer la palabra, es muy fácil. Pero desgraciadamente pues el mundo no busca eso. Yo vi un debate sobre un hermano de la Iglesia de Cristo, quiero decir que sería en los 80s por ahí, con otro señor de otra denominación. Y el hermano de la Iglesia de Cristo, que Dios lo bendiga, pero tiene un entendimiento increíble de la palabra de Dios. Y completamente destruye este señor con la palabra sobre este simple tema de la música. Y él lo hace con la intención del público que está ahí, que también vea que lo que pide la palabra es muy fácil, es muy simple. Yo antes de entrar a la iglesia decía, ¿por qué no tienen instrumentos? Leo y yo veníamos de otra iglesia allá donde corrían todos aquí y perdías a los hermanos, ¿por dónde estaba? Estaba aquí atrás y ahora está enfrente, ¿verdad? Y cuando entramos aquí, veo, oye, pues aquí hay más autoridad, se ve más, o sea, como que más, hay un orden. Ya al correr de todos los años que tengo aquí me doy cuenta que la palabra de Dios, ese es el orden que da la palabra. Dios no es un Dios de confusión ni nada de eso, es un Dios que pone todo bien simple. Pero el hombre, desgraciadamente, es el que quiere agradar a la carne, se desvía del propósito de Dios y vemos todo eso a lo largo de la palabra de Dios. 1 Corintios 11:23. Me dijeron una vez, parecen católicos ustedes tomando la cena. Y me quedé callado y dije, pues es que la palabra de Dios lo dice. Ahí está la autoridad otra vez, ¿verdad? Regresando al punto. Mateo habla de eso, Juan habla de eso, Hechos habla de eso. La palabra de Dios en 1 Corintios 23 dice, porque yo recibí del Señor que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que tomó pan, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomar, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pongan atención aquí, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Este es el memorial que venimos aquí a la iglesia. Venimos a este memorial. Así pues, todas las veces que comieras este pan y beberes la copa, la muerte del Señor anunciaste hasta que Él venga. Si alguien dice que la palabra de Dios aquí en la cena es cada mes, una vez al año, una vez cada cosa, evento de la iglesia, tienen que tener un poquito de fe ahí para reconocer que no es la verdad eso.
en el estudio del jueves con los jóvenes, les quise dar a entender que hay dos tipos de cristianos. El cristiano de la Biblia y el cristiano del mundo. El cristiano del mundo crea una religión. Poderosa crea la religión. Y le echan 2, 3 escrituras de Dios, mencionan el nombre de Jesús allá, que aquí, que todo eso. Y la gente cae. El cristiano de la Biblia, de este lado, pone un orden. A, B, C, D. Y aquí se debe seguir A, B, C y D. Y aquí se ve quién de verdad es humilde para cargar su cruz y reconocer que Cristo es la verdad. Y eso es lo que les quise dar a entender a ellos, que no se dejen llevar por las cosas del mundo. Quizás venga alguien de estos cementerios de escuelas de teología a querer enseñarnos cosas nuevas de la palabra y cosas así. Pero si regresas al punto de la palabra de Dios, todo concuerda. Yo no tengo que doblar una escritura para que la otra fluye con lo que quiero decir. Yo simplemente digo una escritura, y ahí va otra escritura, y ahí va otra escritura, y ahí va otra, y todo es una cadenita. Y es muy fácil de explicar porque la palabra de Dios es muy fácil. Ahora pasemos allá a la vuelta a 1 Corintios 16. Otra cosa que el mundo hace muy mal y roba a mucha gente y engaña a mucha gente. En 1 Corintios 1 Corintios 16, 1 al 2 dice la palabra de Dios aquí: en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, que es hoy domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Por fe damos ofrenda para los santos, que hoy somos nosotros, que es la iglesia. Por fe venimos a dar para promover el evangelio de Dios, de Cristo, para tener donde juntarnos a hacer los estudios bíblicos. Por fe damos de corazón, y no por necesidad de cumplir el diezmo ni nada de eso, de cumplir la ley. Venimos y damos de corazón alegre. Ahora pasemos ahí a Hechos 20. En Hechos 20 la palabra de Dios, en el versículo 7, establecer otro punto, dice la palabra: en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, otra vez el primer día de la semana, que es domingo, venían y participaban del pan, lo que hicimos hoy nosotros. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, les predicaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Aquí venimos por 2 horas. Pablo se alargó hasta la medianoche predicando de Dios. O sea, qué fe esa de estar ahí escuchando a Pablo, ¿verdad? Qué bonito de haber sido eso. Y por fe venimos a escuchar el sermón que cada domingo un hermano prepara para predicarles de la palabra de Dios. Y luego otra cosa, hermanos, que a los que quizás estemos en dudas de por qué tenemos que venir todos los domingos, pasemos a Hebreos 10, por favor. Aquí se vuelve a establecer otro punto muy importante de por qué es importante venir a la iglesia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 25. La palabra dice, pues empezamos en el 24, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Un señor en el trabajo me dijo: yo me alejé de Dios por 40 días para ¿cómo se dice? Para, según él se tomó su tiempo, ¿verdad? Que es importante estar en Cristo y luego salirse. Y digo, bendito Dios, ¿cómo hay gente que cree en cosas que no tienen nada base de la palabra de Dios? Aquí dice la palabra, no dejando de congregar. Ahí derrumbé no le dije eso porque, tonto, yo no me acordé de la escritura, pero me acordé después. Y dije, ahí viene derrumbado ese argumento. La palabra dice, no dejarnos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y sabemos, hermanos, que venimos aquí a Cristo por fe a hacer la voluntad de Dios, como dijo el hermano en su primera oración, que este servicio fuera de su agrado. Nosotros hacemos esto
todo lo que, las escrituras que di es para agradar a Dios, es lo que hacemos. Hacemos oraciones, cantamos himnos, tomamos de la cena, damos ofrenda, venimos a escuchar el sermón, nos congregamos, Cristo está aquí con nosotros. Agradamos a Dios de esta manera. Ahora, si yo metiera un instrumento, ya no agradamos a Dios por esa cosita ya. Se deja de agradar y ya es a lo que uno quiere hacer, no lo que la palabra de Dios dice. Y otra cosa, hermanos, el amor que le tenemos a Dios lo demostramos por nuestros hechos y la obediencia. Y el amor nos lleva a hacer muchas cosas en esta vida. Yo viajé 1,689 millas para ir a la primera cita con mi esposa. Me van a decir que eso no es amor. De Dakota del Norte hasta Hermosillo, Sonora. Mi papá cuenta una historia que él cuando estaba soltero aquí a la visita con mi mamá, ensillaba su caballo y se iba para el rancho de ellas. Y que a lo lejos decía mi papá que miraba a mi mamá calentando el agua ahí para bañarse. Y ese es el amor, o sea, lo llevó a él a casi 2 horas de caballo para ir a ver a mi mamá. El amor nos lleva a hacer muchas cosas. Ahora, si demostramos ese amor al mundo o a la gente que amamos y todo eso, si agarramos ese amor y se lo damos a Dios, se lo entregamos a Cristo, nos damos cuenta que ya no ocupamos nada en esta vida más que el amor de Dios. Ya los problemas del mundo, todo eso, como que no nos afecta tanto porque estamos seguros que el amor de Dios es el que nos da la paz y la tranquilidad. Y no se olviden, hermanos, de que nada lo que nosotros hagamos para el Señor va a ser en vano. Y si hay duda en eso, pasemos a 1 Corintios 15. Aquí Pablo nos va a decir que lo que hagamos nosotros por Cristo nunca va a ser en vano. En 1 Corintios 15, 58, la palabra de Dios dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. Otra escritura que le hubiera dicho al Señor que se toma 40 días de descanso. Creciendo en la obra del Señor siempre, todos los días, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ir a predicar de Cristo, el Evangelio, no va a ser en vano. Hablarle a alguien en la familia de la palabra de Dios nunca va a ser en vano. Demostrar nuestro amor a Cristo por medio de nuestros hechos nunca va a ser en vano. Todo esto lo hacemos para agradar a Dios. Y se nota cuando uno de verdad quiere agradar a Dios porque es el primero que llega, es el que saluda a todos. Romanos 16, saludados unos a otros con los santos, a todas las iglesias de Cristo. O sea, todo el amor se lo demostramos a Dios, ¿verdad? Y qué bonito cuando hay hermanos que demuestran ese amor con unos y otros aquí. Y aquí hay otra cosa, hermanos. La palabra de Dios, cada vez que menciona el amor, por lo regular siempre viene acompañado con un sacrificio. Nunca es amor y sin nada. O sea, siempre de alguna manera u otra lleva a un sacrificio. Ahí en Juan 3, en Juan 3, 16, la palabra de Dios dice, en Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les voy a enseñar aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está el amor. Ahí está el amor de Dios, ¿verdad? Y luego dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en aquel cree no se pierda. Ahí está el sacrificio. Dios nos amó y de tal amor que Dios nos tuvo a nosotros, mandó a su Hijo. Sacrificó algo. Primera de Juan 3:16. En Primera de Juan 3:16, ahí les va otra. Dice, Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí está el amor. Cristo puso
su amor por nosotros, ¿verdad? Ahí es el amor. Ahora nosotros debemos de ponerla por los hermanos. Ahí está el sacrificio. Amor, sacrificio. Tú amas a algo que te hace daño, lo sacrificas. ¿Amas decir malas palabras? Lo sacrificas. ¿Amas tomar, fumar cigarros? Lo sacrificas. ¿Amas las cosas del mundo? Lo sacrificas. Porque así agradamos a Dios. Porque Dios nos ama y sacrifica algo por nosotros. Sacrificó algo por nosotros, perdón. Ahora vayamos a Efesios 5. Regáleme unos minutitos más, hermano, ya mero. Efesios 5, 25 dice la palabra de Dios. Maridos, Rudy, pon atención. Amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está el amor. Yo tengo que amar a mi esposa. Si ella se queda a medianoche ahí con la luz prendida, yo tengo que amarla. O sea, tengo que mostrar el amor, ¿verdad? Taparme con la cobija. Y ahí está el sacrificio. Que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Hechos 20:28 dice que cuidar por el rebaño, ¿verdad? Cuídense entre vosotros, ámense entre nosotros, ayúdense entre vosotros. Pastorear la iglesia del Señor, por eso lleva el nombre de Cristo, la iglesia del Señor, la cual Él compró, la que Él ganó con su sangre. Ahí está el sacrificio. Cristo la compró con su sangre, no con la sangre de borregos, no con la sangre de Juan Calvino, de Roger Williams, de José Smith, ni cualquier otro que haya edificado otra religión, sino con la sangre de Cristo y no con la sangre del Papa, tampoco. Solamente la sangre de Cristo, con esa ganó Él la iglesia. Y ahora, cuando de verdad amamos a Cristo, como dije ahorita, hermanos, sacrificamos las cosas, costumbres, tradiciones, culturas, porque le queremos demostrar el amor a Dios por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Él nos pide. Y sabemos que en Él está la salvación. Y también así nosotros demostramos el amor predicando. Lo más difícil que hay que hacer aquí es predicar la palabra, porque le tememos a la gente, no queremos hacerla de show, así que preferimos quedarnos callados, esconder a Jesús que predicar la verdad. Mateo 28:18 dice, ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Marcos 16:15 al 16, ir a predicar a toda criatura, que todo aquel que cree y se bautiza será salvo. Romanos 10:15, llevar las buenas nuevas. Todo esto es el trabajo del Señor y todo así, por eso está la iglesia así llena. Porque por una persona le predicó, la otra le predicó a la otra, y así se fue yendo. Y mira, es una congregación entregada a Dios, porque un hermano predicó la palabra, hizo la voluntad de Dios y dio fruto. Una escritura que el mundo religioso no entiende. No sé por qué, pero pues hay cada quien. Es la de Juan 14:15. Yo sinceramente, este servicio, con esta escritura lo hubiera dicho todo, ¿verdad? Con esta escritura digo todo el servicio. Dice Jesús, si me amáis, guardar mis mandamientos. Pablo nos dijo en 1 Corintios 14 que yo escribo los mandamientos de Cristo. Este es el Nuevo Testamento, son los mandamientos que ahora nosotros debemos obedecer, ¿verdad? Y luego ahí en el mismo capítulo, en el versículo 23, dice la palabra de Dios, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué hermosa la Escritura, hermanos, de saber que Cristo
vendrá con Dios y hará morada entre nosotros, aquí con nosotros. A los que aman la verdad. No saquen el libro de cantos todavía, pero a los hermanos, a los invitados que están hoy aquí, Cristo los ama, Cristo quiere que obedezcan la verdad, Cristo quiere que le den su vida a Él. Así como Jesús la dio por todos nosotros, ahora Él quiere que todos, dice, vengamos al conocimiento de Él. Y Jesús quiere que obedezcan el Evangelio. En Mateo 16, Él dijo que iba a establecer su iglesia. En Hechos 2:47 dice que ahora Cristo añadía su iglesia, ya estaba establecida, ¿verdad? Porque entonces ya se iban bautizando aquellos al cuerpo. Quiero que sepan, invitados, que el edificio no te salva. Si nosotros estamos en un río bajo de un mezquite ahí, esa es la iglesia. No es el edificio. No se sientan salvos dentro del edificio. Podemos estar afuera del edificio y esa es la iglesia. La salvación está en Cristo. Porque Efesios 5:23 dice que maridos amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia, la cual Él es el Salvador, ¿verdad? Y si el cuerpo es la iglesia y la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza, entonces la salvación está dentro de Cristo. Colosenses 1:13 dice, los trasladó, ¿verdad? Por medio del bautismo, cuando uno se entrega, por medio del bautismo uno recibe el Espíritu y es trasladado de la oscuridad del mundo a su reino, ¿verdad? A la luz, que es Cristo. Y la salvación solamente está en Cristo. Y si de Cristo es la iglesia, pues quiere decir que la salvación está dentro de la iglesia de Cristo. ¿Ves cómo todo eso concuerda? Todo es una cadenita. Cristo es el cuerpo, Cristo es la iglesia. La salvación está dentro de la iglesia, que es Cristo, que es el cuerpo. Y por eso, hermanos, yo quiero a los invitados, les dirijo estas palabras. Cristo más. Allá en Apocalipsis, por favor, ya para terminar. Apocalipsis 3:20, dice la palabra de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo a ti invitado. Si alguno oye mi voz, que es la palabra, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El 22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo te dirige estas palabras a ti, invitado. Si quieres estar en Cristo y quieres estar en la verdad, con este sermón, yo dije, la palabra de Dios dijo que Él es la iglesia, que la salvación está en Cristo, la manera de entrar a Cristo es por medio del bautismo, y para mantenerse salos, ¿verdad? Es trabajar en Cristo, crecer. Y Cristo te dice, el que oye mis palabras y abre su puerta, yo moraré con él, ¿verdad? Que Dios los bendiga, hermanos, y que nos dé mucho entendimiento de la palabra. Dios los bendiga.